Hola, saludos, ¿cómo están? Nos vemos en el tercer video. El día de hoy vamos a estudiar lo que es el cálculo de la fuerza centrípeta. Para ello necesitamos conocer previamente la aceleración centrípeta que la acabamos de ver la semana pasada en el video anterior y ahora vamos a ver cuáles son los objetivos del tema. Comprender los efectos de la fuerza centrípeta, aplicar el concepto de fuerza centrípeta en problemas de tipo examen y la relación con fenómenos cotidianos, asociar este tema a fenómenos cotidianos. Bien. Entonces, la dinámica circunferencial. La vez pasada vimos movimiento circular uniforme, que es la cinemática. Ahora estamos con la dinámica circunferencial. Cuando se analizan las causas del movimiento en un cuerpo que experimenta movimiento circunferencial, estamos hablando de dinámica circunferencial. El movimiento que describe una circunferencia es aquel en el cual el móvil describe una trayectoria circular y se realiza el diagrama de cuerpo libre, tal como podemos observar en la figura 3.1. Dice la fuerza en un cuerpo que describe una trayectoria circular. Entonces ahí vemos qué tipo de fuerzas actúan en ese cuerpo. Tenemos una fuerza radial o lo que conocemos nosotros como fuerza centrípeta. Bien, entonces hacia el centro de la circunferencia, al igual que la aceleración centrípeta. Ahora la partícula analizada en la figura 3.1 experimenta un MCU, movimiento circular uniforme, tan, por tanto su velocidad tangencial es constante y solo acelera en la dirección radial o aceleración centrípeta, ¿bien? Por lo tanto no tiene aceleración tangencial. La figura 2.2 muestra los elementos del de las fuerzas que actúan en el MCU. Ya lo vamos a mostrar. Tenemos que la fuerza centrípeta es aquella que va hacia el centro y es la responsable de producir un cambio en dirección en la velocidad tangencial. Las características de la fuerza centrípeta son las siguientes. Va dirigida hacia el centro, ¿bien? De curvatura y el módulo o su valor se determina por la siguiente expresión. Fuerza centrípeta es igual a la masa por la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio, donde m es la masa de la partícula en kilogramos, v es la velocidad tangencial o rapidez tangencial en metros por segundo y r es el radio de la trayectoria que describe la partícula en ese movimiento circunferencial. Fc es la fuerza centrípeta. Y la dirección hacia el radio indica que son hacia el centro, ¿bien? Como lo podemos ver acá. La sumatoria de fuerzas hacia el centro se consideran positivas y hacia afuera se consideran negativas, ¿bien? Entonces la sumatoria de fuerzas, como les dije, positiva hacia el centro y negativas las que van, las que salen de la circunferencia. Entonces eso es igual a mv cuadrado o lo que conocemos nosotros como fuerza centrípeta. Ahora bien, el comportamiento de una partícula atada a una cuerda, como se muestra acá en la figura 2.3, y para ella realizamos el DCL en cada uno de esos puntos indicados acá, el punto A, el punto A, el punto B y el punto C. Entonces vamos a ver cómo es el diagrama de cuerpo libre en el punto A. Ahí vemos la fuerza de gravedad que va hacia abajo, la tensión que va hacia el centro de la circunferencia y ese es en el punto A. Y las ecuaciones que rigen ese diagrama de cuerpo libre ahí sería la tensión, como dijimos, lo que va hacia el centro es positivo
Como la fuerza de gravedad va saliendo, es negativa, menos mg es igual a la fuerza centrípeta. Y en este caso es mv cuadrado sobre el radio. Ahora veamos cómo es el diagrama de cuerpo libre en el punto B. De lo anterior nos queda lo siguiente, que la tensión en la parte inferior es mg más mv cuadrado sobre r. Ahora veamos cómo es en el punto B. En el punto B, la, el peso apunta en el eje Y, o sea, no está en la dirección radial, por lo tanto, no actúa sobre el movimiento. Ahora bien, la tensión se va hacia el centro, por lo tanto, solamente la única fuerza en la dirección radial sería tensión. Y eso significa que la sumatoria de fuerza en la dirección radial solamente sería igual a la fuerza centrípeta. En ese caso, la fuerza de tensión es igual a la fuerza central en la posición B o la posición opuesta a ella, o sea, en la posición horizontal. Ahora bien, veamos en el punto C. En el punto C tenemos que el peso va hacia abajo, que la tensión va hacia abajo también. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas todas van hacia el centro, son positivas. Me quedaría de la siguiente manera: tensión más el peso es igual a la fuerza centrípeta. Bien, de acá me queda que la tensión sería igual a la fuerza centrípeta menos el peso. ¿Qué nos traduce esto? Que la tensión en el punto inferior es máxima y la tensión en el punto superior tiene un valor mínimo. Bien, y ya con esto tenemos todas las bases teóricas para comenzar a resolver los problemas, tipo examen de admisión. Me dice el ejemplo uno, me dice lo siguiente. Si la masa de la esfera es de 0,75 kilogramos, determina el módulo de la tensión en newton en la cuerda cuando pasa por A, si la velocidad en ese punto tiene un valor de 12 metros por segundo. Bien, bueno, aquí el punto A es superior. Vamos entonces a ver cómo es los datos. Primero tomemos los datos que son la masa, la tensión, el radio, que es 0,80 metros, la velocidad, que es 12 metros por segundo, y la masa, que es 0,75 kilogramos. Me piden determinar la tensión y usando la ecuación de que la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta es igual a la fuerza centrípeta, o sea, mv cuadrado r, luego me quedaría que la tensión, como estamos en el punto de arriba, la tensión más el peso es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Reemplazando valores, tenemos lo siguiente. La tensión más la masa, que es 0,75 por la aceleración de gravedad, que la estamos tomando 10, perdón, 9,8, nos daría igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Bien, entonces operamos y tendríamos lo siguiente, que la tensión al multiplicar 0,75 por 9,8 me da 7,35 newton, y al multiplicar 0,75 por 144 entre 0,8 me da 135 newton. Luego, la tensión sería 135 menos 735 me daría 127,65 newton, y la respuesta sería nuestra alternativa C. Bien, ahora pasamos a resolver el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 me dice
una partícula de masa 0,6 kilogramos conectada a una cuerda deformable se mueve con una rapidez constante de 8 metros por segundo en una trayectoria circular de 1,25 metros de radio en un plano vertical. Si TA y TB son las tensiones en la cuerda, cuando la partícula se encuentra en el punto A, que es el superior, y el punto B, que es el inferior, respectivamente. Calcule la diferencia TB menos TA en Newton. Nos dan el valor de la aceleración de gravedad de 9,8 metros por segundo cuadrado. Ahora bien, comenzamos a tomar datos. El primer dato es que el radio vale 1,25 metros, que la velocidad tangencial es de 8 metros por segundo constante, que la masa es 0,75 kilogramos y nos piden hallar la diferencia de tensiones. ¿Bien? Usamos la ecuación de la dinámica circunferencial, que la sumatoria de fuerzas es igual a la fuerza centrípeta, o mv cuadrado por R, sobre R. Em, Tendríamos en el punto B, sería T en B menos el peso, que sería 0,6 por 981, igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Ese término no va a cambiar en ninguna de las dos situaciones, ¿bien? El de la igualdad. Ahora veamos cómo es en B. En B sería, las dos van hacia el centro, sería T más 0,6 más el peso, igual a 0,6 por la rapidez al cuadrado entre 1,25. Al restarte TA a TB, me queda lo siguiente, que sería TB menos TA va a ser igual, si vemos se simplifica estas dos expresiones porque tienen igual signo y se están restando y me quedaría menos dos veces 0,6 por 981. Pero al pasarlo al segundo miembro me quedaría como 2 por 0,6 por 981, que se me da 5,87, y al efectuar ese producto me da 11,77 newton. La respuesta es 11,77. Aquí no cambié las opciones, pero debió aparecer una alternativa que era 11,77. Bien, me disculpan esa. Pero esa es la respuesta correcta porque es el análisis realizado. Bien. Ahora vamos con el ejemplo 3. El ejemplo 3 me dice lo siguiente. Un niño se mueve con una rapidez de 1,30 metros por segundo cuando está a 1,20 metros del centro de un carrusel. Calcule la fuerza horizontal neta ejercida sobre él. La masa del niño es de 22,5 kilogramos. Tomamos los datos y sería que el radio vale 1,20 metros, que la velocidad vale 1,30 metros por segundo, que la masa es 22,5 y nos piden hallar la fuerza neta. Ahora para ello usamos la dinámica circunferencial que me dice que la fuerza neta es igual a la masa por la rapidez al cuadrado entre el radio. La masa, fuerza neta entonces sería la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Cuando reemplazamos, me quedaría lo siguiente, 22,5 por 1,30 al cuadrado entre 1,20. Y al operar, eso me daría 31,7. Por lo tanto, nuestra respuesta sería la tensión o la fuerza neta sería 31,7, que sería nuestra alternativa C. Aquí sí tenemos alternativa, en la anterior se me pasó por alto la alternativa, me disculpan eso. Pasamos al siguiente ejemplo. Me dice, en el instante mostrado, la tensión en la cuerda es 70 newton. Si la masa de la esfera es 4 kilogramos, determina el módulo de la fuerza centrípeta en dicho instante. Me están diciendo que la aceleración de gravedad es 10 metros por segundo cuadrado.
Comenzamos, como siempre, recopilar los datos y tenemos que la tensión vale 70 newton, la tensión de la cuerda, la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado, la masa es 4 kilogramos y nos piden hallar la fuerza centrípeta. Aplicamos la dinámica circunferencial que me dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la fuerza centrípeta. Entonces vemos ahí que la fuerza que tenemos son la tensión más el peso, tiene que ser igual a la fuerza centrípeta que me están dando el valor. Reemplazamos, me quedaría lo siguiente. La tensión, que vale 70, más el peso, que sería 40 por la aceleración de gravedad, que es 10, es igual a la fuerza centrípeta. De allí, la fuerza centrípeta va a ser igual a 40 más 70, por lo tanto me daría 110 newton, que sería nuestra alternativa A. Bien, y cerramos con el último ejercicio, que es el ejemplo 5, y me dice, un pequeño bloque de masa M resbala sobre una superficie cilíndrica lisa. Si en la parte más baja, el módulo de la fuerza que la superficie ejerce sobre el bloque es 70 newton y el módulo de la fuerza centrípeta es 40 newton, calcula el valor de la masa y tomamos la aceleración de gravedad 10 metros por segundo cuadrado. Igualmente, comenzamos a tomar los datos. Los datos son los siguientes. La normal de la superficie es 70 newton, la fuerza centrípeta es 40 newton y la fuerza de gravedad está en función de la masa, por lo tanto me piden hallar la masa. Hacemos el diagrama de cuerpo libre, la fuerza normal vale 70 newton, la fuerza de gravedad es mg y va hacia abajo, y luego aplicamos la dinámica circunferencial, que me dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la velocidad al cuadrado, o la sumatoria de fuerzas es igual a la fuerza centrípeta que me la están dando. Luego me quedaría del diagrama de cuerpo libre la normal, que va hacia el centro, menos la fuerza de gravedad que va saliendo de la circunferencia, es igual a la fuerza centrípeta. Reemplazamos los valores, me quedaría que la normal vale 70 menos la masa por la aceleración de gravedad, que es 10, es igual a la fuerza centrípeta, que es 40 newton. Me quedaría que 10 metros, 10 m metro segundo cuadrado es igual a 70 menos 30, que me daría 30. Y por último, de esta masa, que sería 30 entre 10, y 30 entre 10 me da un resultado de 3 kilogramos. Por lo tanto, nuestra alternativa D es la correcta. Y hemos llegado al final de este nuevo video. Nos estaremos viendo en un siguiente video. Dios les todo y saludos cordiales. Bien, gracias por su atención. Terminado. Que te bendiga.